Hola, amada familia. Una entrega más, un encuentro mejor en esta sala virtual, hoy sábado 9 de mayo. Siguiendo la serie del Sermón del Monte, hoy nos preparamos para escuchar la palabra de Dios y vamos a tener un contraste entre los principios espirituales versus la justicia humana. Así es que Biblia, lápiz, cuaderno y bienvenidos a nuestro río virtual. Amada familia, ya tenemos entonces lista la Biblia, el cuaderno, el lápiz y vamos a iniciar el desarrollo del tema de acuerdo a la proclamación de la palabra de hoy que Dios nos da en esta noche de bendición. Y para ello vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo, diciendo de esta manera: amado Dios, gracias por la tecnología que nos posibilita estar hoy reunidos de manera virtual en torno a tu palabra. Esta palabra que será proclamada a continuación, amado Dios, tiene un objetivo específico de parte de ti para nuestras vidas. Y queremos ahora suplicarte por la llenura de tu Santo Espíritu para que Él tome el control de nuestros sentidos físicos, nuestra vista, nuestro oído, todos nuestros sentidos, de manera que lo ejercite en un nivel espiritual. Y ese objetivo por el cual salió de tu boca esta palabra que será proclamada, amado Dios, se cumpla integralmente en nuestras vidas. Esto te suplicamos y en acción de gracias, porque entendemos que pedimos conforme a tu voluntad. Por tanto, la vivificación de tu palabra en nuestra vida se dará. Por eso te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces ya listos en nuestro espíritu, vamos a empezar a hacer un pequeño resumen, un repaso, porque hoy iniciamos con el capítulo 6 de el Evangelio de San Mateo. Estamos dentro de la serie del Sermón del Monte. Entonces, hacemos un breve repaso de lo que fue el capítulo 5 y dar la introducción del capítulo 6. Pero para ello vamos a recordar el propósito, tanto negativo como positivo, en el Sermón del Monte. En primer lugar, el primer propósito es mostrarnos el tipo de vida que Dios espera que su pueblo viva, como el modelo de una vida llena de su espíritu. Y en segundo lugar, el Sermón del Monte nos evidencia la incapacidad humana de guardar los mandamientos divinos. El capítulo 5 describe las características del nuevo pueblo de Dios y cómo ve Dios la verdadera rectitud. Y en el capítulo que estamos inaugurando en este encuentro, el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, Jesús relaciona la justicia para los judíos que consistía en la limosna, en la oración, el ayuno, versus el compromiso radical de sus discípulos, no con reglas concretas, pero sí en principios espirituales. Son 3 los aspectos de las prácticas religiosas de los judíos del primer siglo con los cuales creían poder estar bien con Dios. La limosna, que lo vamos a ver en los versículos 1 al 4, la oración, que lo vamos a ver en los versículos 5 al 15, y el ayuno en los versículos 16 al 18. En estas 3 prácticas de aparente justicia, Jesús acusa de hipocresía, que es una palabra compuesta que puede traducirse literalmente como juzgar por lo bajo. Es un término usado en el teatro para señalar la acción de hablar detrás de las máscaras. En este contexto se refiere a actuar con religiosidad, y los fariseos cumplían los ritos religiosos de manera teatral para ser reconocidos por otras personas, no para agradar a Dios. Y aquí vamos a dar lectura rápida de 10 casos en los que son mencionados en los diferentes evangelios, sobre todo Mateo y Marcos, acerca de estas
posturas hipócritas de los religiosos de la época de Jesús, de los seguidores de los que conforman la casta judía. En primer lugar, daban limosna no solo para ayudar al pobre, sino para ser ensalzados por los demás. La motivación de sus corazones era el punto de quiebre, el pecado ante Dios. En segundo lugar, oraban en la sinagoga y en público para ser vistos por otros. Cuando ayunaban se veían desarreglados y demacrados para dar la impresión de espiritualidad. Esto tenemos en los tres primeros que he dicho, están en el Evangelio de Mateo, versículo 2, versículo 5, versículo 16. En cuarto lugar, diezmaban de los productos de la despensa, pero se confundían en temas profundos de la ley, en Mateo 23, 23. Limpiaban la parte exterior del vaso, pero no adentro, Mateo 23, 25 y Marcos 7, del 1 al 8. Se sentían autojustificados, en Mateo 23, del 29 al 30. No dejaban a otros entrar en el reino, en Mateo 23, del 13 al 15. Trataban de atrapar a Jesús con preguntas capciosas, no por una verdadera búsqueda de la sabiduría, en Mateo 22, del 15 al 22. Tienen un lugar especial en el infierno. Muy fuerte lo que afirma, pero esto está escrito en Mateo 24, 51. Eran sepulcros blanqueados llenos de impureza, en Mateo 23, 27. Con esta referencia rápida acerca de lo que Jesús denunciaba como hipócritas y que es la sentencia que da en estos tres tipos de justicia que el judío consideraba. Vamos en primer lugar a hablar de la limosna, versículo 1 al 4. Leo integralmente para luego pasar a dar una breve referencia. La lectura se basa en la Biblia de las Américas. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dios mira el corazón o los motivos antes que la acción. Muchas cosas pueden ser buenas o malas dependiendo de nuestra actitud, motivo o propósito. La limosna era un sistema judío de ofrenda semanal voluntario para los pobres o necesitados. En el Sermón del Monte, Jesús llama la atención a algunos judíos que confiaban en sus hechos. Las intenciones de estas acciones debían ser el fluir del amor a Dios, a su palabra, el amor a sus hermanos y hermanas del pacto, no un interés o justicia egoísta. La humildad y el secreto deberían ser las motivaciones de sus acciones. El corazón es importante, pero terriblemente engañoso. Dios debe cambiar nuestros corazones. El nuevo corazón imita a Dios. La importancia de una fe personal privada se encuentra en la confianza personal del creyente en Dios. Los creyentes muestran su relación personal con Dios en las actividades inadvertidas más que de cualquier otra manera. La actitud, no el secreto, es la llave. A menudo, la mayordomía monetaria puede ser un gran testimonio. La otra justicia que vamos a analizar desde la palabra de Dios es la oración, la justicia de los judíos. En aquel entonces, de pronto hoy es la justicia de los creyentes. Dejemos que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón a través de la palabra. Dice el versículo 5 al 15, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles.
porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. La postura común en la oración judía era de pie con los brazos y cara levantados al cielo con los ojos abiertos. El problema realmente no es la posición del cuerpo, pero sí la actitud exhibicionista del corazón. Ahora bien, durante el tiempo de Jesús oraban en 3 momentos específicos al día. Algunos líderes farisaicos se ponían de acuerdo para encontrarse en público en lugares atestados a estas horas fijas para que la gente viera su piedad. Jesús sentenció que ya habían recibido su recompensa. La oración modelo que nos enseña Jesús consta de 7 frases. Las primeras 3 se relacionan con Dios, las últimas 4 con la necesidad humana. Utiliza imperativos de súplica o petición. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Orad, dice, es un imperativo presente, la cual es una orden de estilo de vida que denota una acción continua, habitual. Esta oración es presentada como un ejemplo, no necesariamente como una forma fija. El alcance y la actitud de la oración son mucho más importantes que las palabras específicas. Tenemos ahí santificado, venga, hágase. Son las 3 primeras peticiones que tratan cómo los creyentes deben respetar a Dios. Danos, perdónanos, no nos dejes caer. Son las siguientes 3 que tratan acerca de cómo los creyentes quieren que Dios los trate. Los versículos 14 y 15 son la conclusión de la oración modelo. No afirman que nuestras acciones ganan nuestra salvación, pero esas acciones dan evidencia de nuestra salvación. Cuando oramos, Padre nuestro, debemos hacer realidad esta verdad familiar en nuestro trato con los hermanos creyentes. Por último, tenemos la tercera justicia para los judíos y quizás hoy también para el creyente cristiano moderno. Ayuno. Doy lectura del versículo 16 al 18 y dice, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este es un ejemplo adicional del exhibicionismo religioso. Solamente había un ayuno mencionado específicamente en el Antiguo Testamento, que era el que se llevaba a cabo en el día de la expiación, y esto está como referencia en el libro de Levíticos capítulo 16, se tienen a bien revisar en un tiempo en otro tiempo en que puedan hacer algo provechoso en un momento de relax. Pero los líderes religiosos judíos habían aumentado las veces de ayuno hasta 2 días a la semana, lo cual usaban para hacer alarde de su espiritualidad. La práctica correcta del ayuno está descrita en Isaías 58. Jesús mismo estableció el precedente en Marcos 2, veamos esta referencia bíblica
que dice acerca de Jesús cuando fue llevado al desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La iglesia primitiva ayunaba. Tenemos estas referencias bíblicas en Hechos 13, versículo 2 y 3, y Hechos 14, versículo 23. Voy a pasar a dar lectura. Hechos 13, del 2 al 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Son determinantes el por qué y el cómo se ayuna, ya que el tiempo, la lentitud, la frecuencia son opcionales. El ayuno no es una demostración de espiritualidad personal, sino es una de las formas más efectivas, eficaces de acercarse más a Dios para buscar su dirección. Y es de mucha ayuda espiritual. La vida espiritual de cada creyente es primero vista por Dios. Busquemos entonces su aprobación y no la aprobación de los hombres. Vamos a orar. Amado Dios, quiero darte muchas gracias por esta palabra de poder. Penetra hasta lo profundo de nuestra alma, amado Dios, porque escudriña las motivaciones de nuestras acciones dentro de nuestra fe. Amado Dios, cuán perfecto eres, porque en estas 3 características que tenía la justicia de tu pueblo, la justicia de los judíos, Jesús mismo decretó en primer lugar y denunció la hipocresía. La hipocresía, que no es nada más que hablar detrás de máscaras o actuar para ser vistos, para ser aprobados, para ser aplaudidos por los espectadores, ante quienes se actúa. Amado Dios, debemos confesar, porque tu palabra así nos los está redarguyendo. Muchas de nuestras actitudes y actos religiosos ya tienen recompensa porque son aprobados por hombres. Pero, amado Dios, no está dirigido a ti, por tanto no tiene tu aprobación. Amado Dios, quizás somos de los creyentes que hacemos las cosas correctas, pero hoy tu palabra está redarguyendo la motivación de esas acciones que quizás sean correctas. Acciones correctas como motivaciones equivocadas, erradas, recordando que el pecado es errar al blanco. Y estamos errando cuando no van dirigidas hacia ti, no van buscando, como dice tu palabra, ser ofrenda grata, con olor fragante para ti, amado Dios. Porque nuestra atención está en competencias, en envidias, en codicias, en tantas cosas, pero están enmascarados, están con apariencia de piedad, amado Dios. Evidentemente, no está mal y debemos, como Iglesia de Jesucristo, marcar presencia y diferencia ante los que están en situación de vulnerabilidad en un tiempo como esto, amado Dios, en que estamos dando gracias porque nos está sosteniendo, protegiendo, sacando de situaciones de enfermedades difíciles, tremendas, porque a tu pueblo, a los creyentes en Cristo también le da el COVID-19. Amado Dios, y en este tiempo que hemos estado intercediendo por mucha gente,
de verdad nuestro corazón está tan agradecido porque muchos de los que estamos intercediendo en oración ya han salido de su cuadro crítico. Esa simplemente es la manifestación de tu amor, tu benevolencia para con nosotros. Gracias, amado Dios. Pero la motivación para correr a auxiliar al que está en situación de vulnerabilidad, debemos permitir que tu Santo Espíritu, Dios, redarguya las intenciones de nuestro corazón, porque estaríamos haciendo lo correcto. Pero sin ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo, nuestra orientación sería el llenar una necesidad que causa conflicto en nuestra personalidad. Y perderíamos de vista el glorificarte a ti. Igual que cuando oramos. Puede que en casos de creyentes ejercitados en las acciones ministeriales y religiosas, cierren la puerta de su aposento y oren en secreto. Pero la motivación de su acción es que se cumpla lo que ellos quieren, lo que los creyentes quieren. No conocer cuál es tu perfecta voluntad y ejercitarse dentro de tu perfecta voluntad. Porque, amado Dios, el COVID está causando muchas muertes. Y puede que la partida de un creyente de esta tierra al reino celestial sea parte de tu voluntad, amado Dios. El poder como creyentes prepararnos para nuestro viaje a la eternidad con Jesucristo. Y si nos genera miedo ese transitar hacia la eternidad, quizás sea porque no estamos muy seguros o muy firmes en nuestra salvación. Ayúdanos con la llenura de tu Santo Espíritu en nuestro ser para tener la seguridad de salvación en Cristo. Y de esa manera, no desear la muerte, no, amado Dios, no estoy orando en ese sentido, sino que sea cual sea tu perfecta voluntad, poder estar gozosos de participar en tu perfecta voluntad. Amado Dios, y el de ayunar. Ayunar no porque sea solamente porque es un ejercicio mensual o en momentos de crisis como la cuarentena. El ayuno nos ha sido muy provechoso porque de pronto no teníamos la cantidad de provista suficiente para soportar las 3 comidas del día, por ejemplo. Pero el poderte buscar en esos espacios en el que la comida tuvo que ser racionalizada, amado Dios, y encontrar el gozo en esos espacios, eso es mirarte a ti y cultivar un corazón agradecido. Pero si solo lo hacemos porque toca, porque son los 3 días de ayuno del mes, quizás el endurecimiento de nuestro corazón solamente cumple con lo que es ley. Una ley buena. Pero hoy tu palabra nos dijo todas las acciones en torno a agradarte a ti. Buscar primeramente tu aprobación. Y todo lo demás, sin que tenga una pizca de importancia para nuestras vidas, vendrán por añadidura conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, amado Dios, por esta palabra de hoy. Nos quedamos con gozo para que la obra perfecta de tu palabra en nuestras vidas se cumpla integralmente. En Cristo Jesús y en acción de gracia hemos orado. Amén.